Hoy se le fue con todo ese patán de Monero Hernández. Gracias por decirle lo que muchos pensamos. A ver, no te voy a explicar lo que pasó. Monero Hernández es José Hernández, me parece que es uno de los lamezuelas de López Obrador. Y por lamerle las suelas a López Obrador ha emprendido una campaña contra la doctora Laurian Jiménez Faidi, a quien yo entrevisté, y ayer publicamos la entrevista. No, tuvimos una conversación, pero más, publicamos la conversación ayer en este canal. Y entonces se dedica a gritarle charlatana y a descalificarla porque ella estudió, su carrera es odontología, luego tiene un doctorado en microbiología en la Universidad de Harvard, pero creen que eso ya no la convierte en científica porque como su primera titulación es dentista, todas las titulaciones posteriores ya no valen. Doctora en microbiología en Harvard es de lo más respetable que puedes tener, y 1740 citaciones en revistas científicas te convierte en científico, muy destacado. Pero bueno, yo estaba esperando que los hooligans de López Obrador den un argumento en contra de los datos que ha dado la doctora Laurian Jiménez Faidi. Yo no sé si está bien ella, yo no sé si está en lo correcto, suena razonable, parece que tiene los datos, y si alguien la quiere refutar, pues que lo haga con datos y con hechos, no con insultos. Monero Hernández entonces la llamó charlatana y la llamó clasista porque ella dijo que era un tipo sin educación. Ay, ella es clasista. Y dije, no, a ver, Monero Hernández, hijo mío, tú no, llamarte maleducado no es clasista. Primero que nada, porque eres un millonario del régimen. Te voy a decir, tienes trabajo en la jornada, trabajas en Proceso, tienes un programa de televisión y aparte tienes una empresa con tus amigotes a la que el gobierno actual les ha soltado más de 4 millones de pesos. En contratos, todos ellos sin licitación. Y te ha dado contratos hasta el Fondo de Cultura Económica, y te ha dado contratos el gobierno de la Ciudad de México, y te ha dado contratos varias dependencias del gobierno. Tú no eres de la clase baja para que puedas acusar a nadie de clasista. Tú eres de la clase explotadora. Eres la clase que está con el presidente. Tú eres de los que comen con el presidente. Tú eres su amiguito. Tú eres parte del poder como antes lo eran Saludowski. Entonces, no acuses de clasismo a quien no está haciendo nada clasista, simplemente al señalar que eres un patán. Y lo es. Y entonces pues yo desafié a Monero Hernández a que me explicara de qué se trata esto. Por supuesto, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque en su página de Wikipedia él mismo dice que si López Obrador traicionara sus promesas, ellos lo criticarían como siempre han criticado al poder. Le dije yo, Monero, a ver, llevamos 3 años de traiciones, 3 años donde hay más pobres, 3 años donde hay más muertos, 3 años donde todos los del PRI y del PAN están cada vez colocados en mejores posiciones de poder. Hombre, se acaban de nombrar embajadores a dos corruptazos del PRI y el PAN y a un corruptazo del PRD, ex del PRD y ahora de Morena, a Salmerón. Y López Obrador ya traicionó las promesas que hizo y tú llevas 3 años cobrando y calladito. No tienes ningún derecho a insultar a otros que ponen en cuestión con datos, con hechos, lo que está haciendo el gobierno de tu Mesías y el que te paga para que le lamas las patitas. Dicen que eso fue meterme muy duro con Monero Hernández, yo no lo creo.